Bienvenidos a un episodio más de Bet on You Endurance Podcast. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás este lunes? Muy bien, muchísimas gracias. Acompañados nuevamente esta vez con otro gran invitado que ya nos contarás un poco de quién se trata. Sí, no voy a ponchar la cámara de él todavía para que no lo vean, pero voy a contar un poco. Nuestro invitado el día de hoy, creo, me animo a decir, o sea, fuera de nutrición y fuera de temas fisiológicos y temas de huesos y lesiones y demás, es el primer doctor que tenemos invitado en el estudio, ¿o no? Creo que sí. Creo que es el primer doctor. Creo que es el primer doctor que tenemos en el estudio, con lo cual... De medicina al menos. De medicina al menos. Tenemos una gran eminencia en el estudio. Estamos con el doctor Celio Romero. Celio, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien esta mañana? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación a todos. Bueno, Celio es especialista en medicina deportiva. Es médico de la selección ecuatoriana de fútbol del Ecuador. Fue médico de equipos de fútbol como Emelec, Independiente del Valle. Se especializó en Alemania, España, Brasil. Y algo que me pareció súper interesante es que él investiga y publica continuamente artículos sobre cómo las células madres y sus aplicaciones en lesiones deportivas. Lo cual obviamente nos trae un montón de preguntas para poder hablar en esta mañana. Pablo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos tenido lamentablemente que estar muchas semanas viéndonos por una lesión. Digo lamentablemente porque hubiera querido que sea por otra situación. Que y no se por vean, una lesión. por lesión, Claro, por una rotura, digamos. Pero claro, en este tiempo me he dado cuenta de la importancia de la medicina del deporte en todos los deportes que practicamos en realidad. Pero más que eso, ¿cuáles crees que son los beneficios de la actividad física en la salud en general? Hablando de la población, del deportista, del no deportista, de la actividad física. ¿Qué tan importante es para tener una vida mejor, una vida más saludable? Bien, muchas gracias. Nuevamente, buen día con todos. El deporte, la actividad física, primero tú tienes el lado bueno, ¿no es cierto? Que es controlas el metabolismo, llevas una vida con un estrés un poco más bajo. Por ahí el deporte también en la parte psicosocial te ayuda a integrarte a otro tipo de personas, unas personas que les gusta salir, que les gusta compartir. Entonces, el deporte te ayuda a socializar, el deporte es un medio de integrarte a una sociedad, ¿sí? Aparte de eso, mejoras tu estilo de vida, bajas la presión arterial, mejoras el metabolismo. Obviamente, el deporte también, si es que es mal llevado, si es que es mal controlado, pues trae todo lo contrario, ¿no? Sobreentrenamiento, lesiones, frustración. Entonces, tú tienes las dos caras cuando ya vemos el deporte a nivel profesional y el deporte amateur también, mal controlado, mal llevado. Un deportista que hace fin de semana y quiere hacer lo mismo que hacen los otros amigos que están entrenando, entonces viene a cada rato lesionado, llega desgarrado, se frustra, se lesiona, operaciones. Entonces, el deporte, si tú lo sabes llevar bien, es espectacular. O sea, te integra una vida muy sana, una vida muy divertida, de viajes, de competencias. Todo deportista tiene ese chip de competir. ¿Ya? No hay, para un deportista, no hay el segundo puesto, quiere siempre ir por el primero y a veces no es contra otros, sino es contra uno mismo, no quiere bajar sus tiempos, quiere mejorar su ritmo, quiere mejorar su velocidad, quiere mejorar su peso. Entonces, el deporte es todo eso, pero como te repito, mal llevado, mal controlado, tienes todo lo contrario. Y justamente hace poco hicimos un episodio donde hablamos de temas de cómo llevar el entrenamiento y seguramente tenemos una pregunta acá para el doctor sobre el tema, pero a mí me viene y pienso muchas veces en que mucha de la gente que nos ve y nos escucha suelen ser deportistas que de alguna u otra manera ya tienen un know-how dentro de deportes de endurance y hay otros, y son muchos también que nos escriben continuamente, son gente que está de alguna u otra manera empezando en los deportes de endurance. Y ahí me viene a mí la pregunta, ¿cuál es el papel fundamental de la medicina del deporte, de la medicina del deporte como usted lo practica y usted lo estudió, en los deportes de resistencia puntualmente? A ver, la medicina del deporte es una rama muy amplia, ¿ya? Todavía acá en Ecuador, en el país, no tiene una difusión como tienes en otros países. ¿Ya? En otros países te marco
para ir poco a poco entrando en el tema. En otros países la medicina del deporte es, un deportista no puede hacer actividad física sin tener un control médico. Y así debería ser en todos lados, ¿no? Y te pongo esto, por ejemplo, tú te vas a hacer una media maratón en Buenos Aires, en Chile, te piden un certificado médico avalado por un médico deportólogo. ¿Ya? Para organizar una competencia te piden que sus competidores te presenten un certificado médico. Entonces, ¿qué significa eso? Que el deportista, que la persona ya tiene conciencia que hay esta especialidad médica, porque es una especialidad. Tú terminas la universidad, haces tu residencia y después de eso tienes que seguir un posgrado de 3 años más para hacer este tipo de especialidades. Entonces, es un médico que se especializó solamente en deportes y que tiene una amplia gama. O sea, dentro de la medicina deportiva tú puedes hacer cardiología, ¿ya? Puedes hacer rehabilitación cardíaca, puedes hacer medicina deportiva pediátrica para ver niños de edad de crecimiento, todo este tipo de cosas. Medicina deportiva traumatológica para ver lesiones deportivas específicamente. Pues no es lo mismo el ortopedista al traumatólogo deportivo. Puedes ver mujeres embarazadas, mujeres deportistas, ¿ya? Y tienes la rama de la terapia física, que es el médico fisiatra, que está enfocado en las lesiones deportivas. Entonces, tienes una rama súper amplia dentro de la medicina del deporte. Entonces, partiendo de este punto, partiendo de este preámbulo, cuando tú empiezas a ver deportistas de endurance, tú tienes que saber entender qué es un deportista de endurance, qué tipo de persona puede ir allá. No puede ir cualquier persona. O sea, no cualquier persona se puede hacer una resistencia, una competencia de resistencia, una competencia de largo recorrido. Tú tienes que estudiar el caso, tú tienes que ayudarle a la persona e irle guiando, ¿no? Entonces ahí es súper importante porque no es solamente el médico, está el médico, el nutricionista, está el fisioterapista, el entrenador, que es súper importante, y hay veces que el deportista también requiere, aparte del entrenador, que es el que te guía y te enseña cómo trotar, cómo utilizar la bicicleta, cómo utilizar un roll bar, cómo utilizar todas estas cosas, necesitas aparte de eso un bioquímico, ¿ya? Necesitas un fisiólogo y a veces hasta un preparador de fuerza para saber qué tipo de movimiento tienes que hacer, cuánto incluso hasta el área mental, ¿no? Un psicólogo deportivo. Un psicólogo deportivo, exactamente. Entonces, y hemos visto que hay deportistas que, por ejemplo, tienen todo este equipo de médicos detrás y se nota cuando lo tienen porque trabajan y rinden de otra manera. Pero creo que eso se ve mucho más, por ejemplo, en deportes olímpicos, en deportes ya, digamos... También es un tema de recursos, ¿no? Claro. Si tiene el apoyo gubernamental inclusive o de la empresa privada. Y el otro día que conversábamos con Celio, que venías de algún curso en Boston o alguna cosa, me decías, hay países, porque nos escuchan de varios países, tenemos gente de Costa Rica, de Honduras, de Nicaragua, de Colombia, de México bastante. ¿Querés que dé estadísticas de Argentina, del podcast? Te doy estadísticas del podcast. Verás. El país donde más nos escuchan es Ecuador, ¿sí? El segundo país donde más nos escuchan es Estados Unidos. Y luego de eso viene Costa Rica, Panamá, México, Colombia. Y justo conversábamos, tú que has estado afuera y que normalmente viajas mucho para estas sesiones, cursos y actualizaciones con la selección. En medicina deportiva, ¿qué país de la región nos puedes decir, oye, están primeros y por largo? ¿O dónde has visto una diferencia? Bueno, como te digo, aquí en Ecuador estamos recién adquiriendo esa cultura. ¿Sí? No digo en capacitación de los especialistas, sino en la cultura, justamente. Sí, por años. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en Ecuador, el posgrado de medicina del deporte no tiene más de 10 años y por ahí los que fueron profesores de nosotros, que vinieron especializados de otro lado, no tienen más de 15, 20 años de experiencia. Pero tú te vas a Colombia y hay gente que ya hizo medicina deportiva y lleva 25 años, 30 años de especialidad solo en medicina deportiva. Entonces, claro, tienes más experiencia, tienes más recursos y ya la gente está más adaptada a ese
a ese ritmo, ¿no? O sea, tengo que ir al médico del deporte, el médico me va a mandar al fisiólogo, al bioquímico, entonces ya el equipo es mucho más fácil y también lo que tú dices, ¿no? Por costos y todo lo demás, y es mucho más accesible. Porque no siempre los médicos, ahora con esto de la pandemia y todo lo demás, se hace mucha telemedicina. Entonces tú puedes enviar las muestras de España, la revisa el bioquímico te manda el feedback, lo va chequeando el médico del deporte, se manda los datos al fisiólogo, el fisiólogo te devuelve la respuesta. Entonces ya todo... Claro, esa información la puedes pasar al entrenador y va a tener la guía mucho más clara de qué hacer con esta persona, porque ya le conoce fisiológica y metabólicamente mucho más de cerca, digamos. Exactamente. Entonces ahora la tecnología está avanzando tan rápido y algún rato también lo conversamos en tu oficina, y ahí el fútbol es una ventana por los recursos que te dan, ¿no es cierto? Tienes muchísimos recursos financieros y tú puedes ir innovando, tú puedes ir adquiriendo tecnología que a veces es muy difícil conseguir por el costo que tiene, ¿no? Tenemos ya en el fútbol estos GPS, estos chalecos que nos dan todo del deportista, o sea, nos dicen hasta qué tan cerca está para lesionarse incluso. Claro, o sea, exactamente. Tú llevas un overload, tú llevas una carga máxima por sesión de entrenamiento y el GPS ya te manda una alerta y te dice, mira, este jugador está llevando su pico máximo cuando se lesionó. Ojo. Entonces el preparador físico entra al perfil del deportista y te mide cuántas aceleraciones hizo, cuántas desaceleraciones, cuántos cambios de ritmo, cuántos giros, Sí, justo eso conversamos. ¿Cómo a través de estos equipos lograr aplicar en los deportes de resistencia? Por ejemplo, ahí surgió una chévere conversación con Celio. Y claro, los deportes que tienen más recursos son los que realizan más investigación. Justamente pasa lo mismo con el tema de zapatos. Las marcas que tienen más recursos son quienes sacan los zapatos, los super shoes, antes que las otras y así pasa frecuentemente. Exacto. Entonces, y de ahí nace, ¿no? De este conocimiento con estas tecnologías nacen el poder ver qué deportista va para hacer una carrera larga. Entonces, la consulta, ver sus antecedentes, ver que tenga bien las articulaciones, que no tenga un desgaste de rodilla, de cadera, de tobillo, ¿sí? Que califique, que pase la prueba física. Pasamos a hacer un electrocardiograma para ver que esté bien del corazón. Hacemos la parte metabólica. Ahí ya estás hablando de evaluaciones, de pruebas. Y justamente yo tenía una pregunta con eso, porque a mí me pasó cuando empecé a hacer deporte de endurance, que de hecho antes jugaba fútbol muy amateurmente, ¿no? Entre amigos nomás. Y cuando me metí ya a hacer deporte de endurance, un buen amigo, gracias a Dios, en ese momento me dijo, ¿sabes qué? Antes de meterte de lleno, hacete estudios, hacete una buena prueba. Pero, claro, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿prueba de qué? O sea, entonces, claro, ahí cuando ya me fui interiorizando y ahora que conozco un poco más, hay un montón de tipos de pruebas que te podés hacer a la hora de practicar un deporte de alta intensidad o de endurance. Y justamente ahí mi pregunta al doctor es, ¿qué tipo de evaluaciones vos recomendás que tiene que hacerse un deportista sí o sí antes de empezar en este ritmo de entrenamiento? Claro, a ver, la evaluación básica, sí, te digo... Tú tienes como 3 paquetes del oro, el plata y el bronce, ¿no es cierto? Ya, el paquete oro, porque ya es, te metes en la cabeza y dices, ¿sabes qué? Quiero hacer un Ironman. Ya, quiero hacer un Guairacinchi. Quiero hacer una competencia fuerte, una que me exija 200%. Y quiero entrenar para eso. Pero no he hecho nunca nada de eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa frecuentemente? Pasa frecuentemente, eso iba a decir, pasa mucho. Te digo, en Guayaquil tengo un paciente que tiene, ahora es récord Guinness, tiene 76 años, empresario, vive en Guayaquil y me dijo, Doc, quiero subir al Everest, hace 2 años. Pero bueno, tú haces montañismo. No, yo no hago nada. Me quiero subir al Everest. O sea, no era... Claro, no era aquí la montañita de... Era irme al Everest viviendo en Guayaquil. O sea, además, sabiendo que ya tienes desde ahí metabólicamente, fisiológicamente estás más bajo. Claro. Entonces... Para las demandas que representan subirte al Everest. Para la adaptabilidad a la altura, ¿no? Entonces, por ejemplo, este paciente necesita el paquete oro, ¿verdad? O sea, necesitas hacerte todas las pruebas porque es un deporte de súper resistencia y necesitas saber que allá en la montaña no te va a pasar nada. ¿Ya? Que tú vas a entrenar en deshidratación y tu cuerpo va a aguantar.
Entonces, lo básico ahí en este tipo de pacientes de ultra resistencia, de un entrenamiento que va a ser muy fuerte, tú tienes que hacer la parte sanguínea, ¿sí? Tú tienes que hacer un electrocardiograma para ver cómo está el corazón. Tú tienes que hacer una prueba de esfuerzo, una ergoespirometría con máscara para saber cómo respira, cuánto respira, cada cuánto respira, cómo está la función pulmonar. Peor sabiendo que pasamos una pandemia y que el COVID fue una infección respiratoria. Entonces hemos descubierto personas que me dicen, oye, doc, o sea, yo troto y me ahogo. Claro, le haces la ergoespirometría, ves que tiene patrones alterados, le mandas a hacer los exámenes y sale que ha tenido una fibrosis pulmonar post-COVID. Entonces, te fregaste, o sea, no puedes. Oye, y sabes que eso nos ha pasado, no te voy a decir frecuentemente, pero sí con deportistas que pasaron por COVID o que hace poco han tenido COVID y nos dicen, oye, no logro recuperarme. O sea, siento que no soy el mismo desde que me dio. Ya me agarró como una gripe normal, no es que estuve hospitalizado ni nada por el estilo, pero soy otro. Sí. Entonces, la primera recomendación es que te vea el experto. O sea, tienes que irte a un médico del deporte porque ¿qué quiere hacer esta persona? No solo quiere estar sana, sino que quiere seguir haciendo actividad. Exactamente. Entonces, por ejemplo, a ver, ahí no es el campo, ¿no?, de la medicina deportiva, pero sí le diagnosticas y le refieres al neumólogo, ¿ya? Entonces ya el neumólogo le va a hacer otro tipo de pruebas. En muchos casos al cardiólogo inclusive. Exactamente. Si tú ves que tiene una pericarditis y una arritmia en la prueba de esfuerzo, le mandas al cardiólogo y el cardiólogo a su vez le manda al intervencionista. O sea, cada uno tiene su campo de especialidad y va refiriendo. Entonces, después de hacer estas pruebas de esfuerzo, ahora también se hacen las pruebas biomecánicas en la misma prueba de esfuerzo. Ok, que tú ves qué tipo de zapato va a necesitar, qué tipo de marcha tiene, cómo camina, cómo trota, qué tipo de mecánica tiene para trotar, si necesita fortalecer los músculos, qué tipo de músculos necesita fortalecer, si necesita un zapato especial, si necesita una plantilla para el problema anatómico. Para corregir algún... Exactamente. También se hace la parte metabólica, se hace el test de lactato para saber cómo está de inicio, cuáles son sus umbrales, el umbral aeróbico, el umbral anaeróbico. Ya después vamos a ir hablando de cada cosa. Un test metabólico, el test de glucosa. Me atormenta mi entrenador con los umbrales. Es algo que toda persona que inicia debería tener, ¿ya? Y ya cuando tú eres más pro y quieres ir más allá, entonces ya hay pruebas mucho más específicas, ¿sí? Tú ya puedes hacer electromiografía en Estados Unidos. Yo hace un año estuve allá. Te ponen los parches, ¿viste? En todo el cuerpo. O un traje especial en donde tú vas viendo qué músculo se va activando en cada fase de la pisada, ¿ya? Wow. Entonces tú puedes ir viendo si se marca el cuádriceps, si se marca el isquio, qué tipo de fuerza tiene. O sea, es un espectáculo. Ya la misma caminadora, esto lo vimos en Qatar hace un par de años, la misma caminadora con cámaras infrarrojas y con estos sensores que se ponen en la piel que se llama electromiografía de superficie, ya te da el dato de qué músculo se va activando en cada fase. Una cosa brutal. Para volverse loco. Claro. Pero quien llega a este examen eran los jugadores del PSG. ¿Entiendes? Claro. Entonces ya llegas a ver una cosa, o sea, brutal. Ya les hacen hasta los zapatos de fútbol, les hacen acorde a la talla y al tipo de mecánica que tienen. O sea, ya es otro nivel. Pero el examen básico deberías llegar hasta eso, ¿no? Hasta una prueba de esfuerzo. Y con todos esos parámetros, más o menos este examen te dura 1 hora y media, 90 minutos es lo que está planificado, con composición corporal, con el análisis, con todo esto. Es una consulta de 1 hora y media. Pero tú, después de eso, ya tienes una visión súper global de cómo puede empezar ese deportista y qué es lo que tiene que empezar. Porque hay deportistas que vienen y no le puedes mandar directamente al entrenador, sino que le dices, ¿sabes qué? Primero vamos a hacer un plan nutricional. Habla con el entrenador para que te empiece a trabajar algo de bicicleta hasta que bajes de peso. Claro. Caminata. Y quiero que hagas algo de gimnasio para que empieces a ganar masa muscular. Entonces, hay gente que dice, no, pero es que ya la próxima semana me quiero ir a hacer senderismo. No puedes, porque si tú te vas a hacer senderismo, vas a regresar con una fascitis plantar, vas a regresar con fractura de la espalda y vas a estar una semana aquí en el consultorio acostado en fisioterapia. ¿Me entiendes? Ahora, justamente usted está hablando de grandes pruebas, grandes niveles de deporte y demás.
Y yo pienso ahí en el tema del atleta que quiere iniciar en la resistencia, ¿no? O sea, cómo la medicina, o sea, cómo en serio someterse a una prueba, someterse a un deportólogo, le ayuda, digamos, en el progreso al deportista de endurance. Claro, ahí vamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un Ironman, que creo que es algo accesible, es algo que todo el mundo... Un Ironman 70.3 ya. Un medio Ironman. Ese es un poco más accesible. Un olímpico, ya. No, el medio Ironman. olímpico, El medio ya. Ironman, está bien. ¿Verdad? Que es algo que ya está muy socializado, es algo que ya todo el mundo Cada lo vez conoce. se lo ve más posible, digamos, que antes te decían y era como que, hijo. Sí, wow. claro. Pero cada vez se ve más gente El haciéndolo. doctor es Ironman. Medio Ironman. Sí, medio Ironman. nomás. Bien. Pero cuando empezó esto, te digo, en el 2015, que estuvimos con un amigo empezando a entrenar, o sea, no tenía ni idea, porque aquí en Ecuador todavía no había. Había por ahí Claro. en Salinas que se hacían estos sprint, que iban 10 personas, 15 Pero personas. no teníamos ni idea. Pero no había nada, o sea, no teníamos idea. 2015, te digo exactamente, porque después fue el terremoto del 2016. Y yo estaba entrenando para el 2015. Y bueno, yo dije, y te voy a poner mi caso para que veas cómo te mejora la medicina deportiva. Toda la vida jugué fútbol, entonces yo dije, bueno, trotar. Trotar Papayas. es tonteras. Tienes que trotar. Si corro 10 en la cancha, que no voy a correr 21. Con Yo dije, es más, y yo empecé con un sprint en Salinas. 5 Claro. que va corriendo. Ya. Entonces dije, o sea, trotar, tonteras. La bicicleta eran 21 kilómetros. Empecé a entrenar solo natación. Aquí en la piscina del Batán. Venía todos los días en la noche y hacía 1 kilómetro. Entonces yo dije, con eso estoy... Pero llego frescazo, dije. O sea, llego frescazo. Te juro. La competencia era en Salinas. Nosotros viajamos el fin de semana como que me fuera a pasear a la playa con mi familia, con mis hermanos, con mis hijos. Viajo y, claro, les veo a todos con trisuit. Yo, ¿qué pasó aquí? O sea, ya todo el mundo con traje de neopreno y no sabía ni qué estaba pasando. Empezamos a nadar. Claro, tú cuando ya empiezas a nadar pierdes la orientación de dónde estás. Obvio, claro. Y además, Por ahí si solo te da- nadaste en la piscina, Claro, no. que tienes la línea abajo nunca que te guía. Nunca se me pasó por la cabeza Que te podías ir a perder hacer- en el mar. Nunca, jamás. Entonces entré, las olas, perdí la orientación. Menos mal en esa época había mucha seguridad, los surfers todos estaban ahí alrededor, entonces como que te van guiando, ¿no? Dice, mira la boya blanca y apúntale a la boya blanca y de regreso ves ese edificio grande al fondo, apúntale al edificio blanco. Entonces, pero son cosas a mí me que- pasó que uno en un kayak, en mi primer carrera, me pegó con el remo así como, oye, te está haciendo mucho, métete. También me pasó, porque él me acuerdo, estaba de pie en la tabla y como que te iba topando la espalda que no te vayas porque Para yo el otro lado. como que me daba las vueltas en círculo él mismo, ¿me entiendes? Entonces, claro, ya salí de la natación, salí de último. O sea, después de todo lo que había entrenado en la piscina, salí de último. Bueno, después ya recuperé algo en la bicicleta. La bicicleta ni siquiera era mía, era de mi hermana, porque dije... Es una bicicleta nomás. Claro, ¿para qué me va a comprar? Exactamente. ¿Para qué? Sí, sí, Exactamente, ¿no? Entonces, es plano aparte. Dije, no, ¿para qué voy a invertir en una bicicleta? Y después del trote, bueno, el trote ya con zapatillas y todo lo demás, quemaba el asfalto. Deshidratado, todo. No, llegué, te juro que pasé una semana acostado. Entonces dije, no, esto no puede ser. No, nunca más me vuelve a pasar esto. Y empecé a entrenar ya con entrenador, o sea, siendo médico, con entrenador, dije... Claro, buscar una guía, ¿no? Para ver que no les vuelva a veía a pasar. todo el mundo que salía con una mochila que decía Ironman, que no tenía idea de qué pasaba, ¿no? O sea, te digo mi experiencia personal. Entonces empecé nutricionista, entrenador. Los fines de semana tuve un paciente que vivía en Pedernales y él nos llevaba y nos enseñaba a nadar en el mar, técnica para nadar en el mar, Claro. que es completamente diferente al de la Por piscina. supuesto. Me compré una bicicleta, le mandé a fitear la bicicleta, me fui a Estados Unidos a hacer un curso de fitting para saber qué es lo que necesita la bicicleta. Lo básico, O sea, por lo yo te menos, digo, claro. eso fue 2015. Yo, no por nada, pero fui uno de los primeros que trajo el feed bike acá a Ecuador.
porque traje las cámaras y unos sensores con un láser que lanzan el láser y tú puedes ir viendo cómo va dando la vuelta la rodilla y todo lo más. Publicamos, es el primer artículo publicado acá en el país sobre el feedback para prevenir síndrome de la banda iliotibial. Tenía pacientes ciclistas que llegaban con síndrome de la banda iliotibial y claro, les tratas en la rehabilitación, pero no les curas. Claro, entonces vuelven otra vez. Entonces, claro, después me fui a hacer este curso en Estados Unidos que se llama NESTA, que es un curso de biomecánica aplicada al deporte. Trajimos las cámaras, empezamos a hacer en el consultorio estas pruebas y, o sea, no te mentiré, venían 15, 20 ciclistas diarios a hacerse este tipo de exámenes en el 2015. Imagínate. Claro. Y claro, para la siguiente competencia ya fue totalmente diferente. Ya me tomaba un gel, me hidrataba bien, hice prueba de hidratación, o sea, hice un plan de competencia, ¿ya? Un plan de alimentación pre-competencia, un plan de hidratación durante la competencia. Fue otra cosa. O sea, el resultado, en ese tiempo no teníamos tantas redes sociales como hay ahora, ¿no? Porque si me hubiese puesto a publicar en ese tiempo, salía youtuber. Pero hacía todo lo que estaba escrito, todo lo que estaba estudiado hasta ese momento y me fue súper bien. Y terminé y frescazo, o sea, era otra sensación de tu primera experiencia. La primera frustrante, esta fue chévere, o sea, la siguiente quiero bajar de tiempo, ¿ya? Entonces, esto me enseñó a guiarles a los pacientes, porque eso es lo mejor, ¿no? O sea, que tú puedas sentir qué es un calambre, qué es un desgarro, qué es deshidratado, para tú empezar a guiar y empezar a derivar a los pacientes. ¿Quién tiene que ver tal cosa? Y de aquí nacen las pruebas deportivas, que es lo que estábamos hablando hace un rato. Si tú tienes un electrocardiograma mal, si tú tienes una prueba de esfuerzo donde ves que el paciente no tiene resistencia, tú le guías para que el entrenador empiece a trabajar primero por esa parte. Ahora, si tú le ves en el electrocardiograma que tiene una arritmia, que tiene alguna cosa, o sea, tú de entrada le dices, mira, primero corregimos esto y luego después sí podemos empezar a entrenar. Claro. Porque si tú le mandas a entrenar a un paciente diabético que está descompensado, a un paciente hipertenso que no se toma las pastillas. Y más que todo con alguien que no tenga la experiencia como para saber ni siquiera cómo arrancar con un paciente así. Que eso es peor. O peor aún cuando el deportista no tiene ni siquiera la experiencia de medirse en qué nivel está sufriendo o en qué nivel está verdaderamente perjudicándose, ¿no? Sí, sí. Que eso es peor, porque te pongo un caso, tuve un paciente que se tomaba, que era hipertenso, que había tenido un infarto previo, y él tomaba, por recomendación del entrenador, óxido nítrico, tomaba pastillas de sal, se tomaba los geles como que fueran galletas. Caramelos, claro. ¿Ya? Entonces, llegó él y le dio un problema renal que se llama insuficiencia renal. Claro. Hizo un problema médico que se llama rhabdomiólisis, o sea, destruyó tanto el músculo que esas proteínas no filtraron por el riñón y le tocó hacer una diálisis de emergencia. O sea, fue una catástrofe, ¿ya? Entonces, claro, investigando qué pasó, qué fue lo que pasó. No es que mi entrenador me dijo que me tome esto. Pero era una bomba. Entonces, ahí viene el papel del médico dentro del deporte. O sea, no es solamente para curarte una enfermedad, sino que la medicina es preventiva. Entonces, claro, ahí viene el papel fundamental de la medicina deportiva. Y por eso se promulga que todos los médicos deberían estar al frente de los deportistas. Es para mejorar el rendimiento y para que no te lesiones. Y además yo creo que es zapatero a tu zapato. Entonces yo no voy a prescribirte una medicina, porque yo no estudié para eso. Yo puedo prescribirte un entrenamiento para lo cual estudié, sabiendo cuáles son tus condiciones que vienen desde un feedback que te puede dar el médico deportivo. Nos pasó hace poquito con un ciclista que le vio el doctor a 2 o 3 semanas antes de irse al Cape Epic, una de las carreras este año. Todos dijeron que fue la carrera de ciclismo más dura de la historia, porque le alargaron, las condiciones no ayudaron en nada, 40 grados centígrados todos los días, les llovió un día que algo se pudieron refrescar, porque además tienes que dormir en unas carpas de las que no tienes aire acondicionado, no tienes nada, y ese calor no te recuperas. Y claro, este deportista... algo que me pasó y que no nos pasa frecuentemente, y tengo que ser bien honesto, y tengo las razones, por eso luego se debe conversar con el doctor, es que las zonas que inclusive hasta el VO2 nos coincidía con lo que teníamos nosotros, tanto en el Training Peaks, en el WKO5, en todo.
¿Por qué? Porque se le hizo ese análisis al ciclista y se le recomendó en una etapa cercana a su carrera justamente para determinar qué podíamos hacer, si es que se podía modificar algo en la última fase o simplemente saber que iba a llegar en su pico de forma, digamos, a la carrera. Entonces, no solo tienes que irte al médico para empezar una etapa de entrenamiento o empezar en el entrenamiento. Aquí lo estábamos viendo cuando él estaba a punto de llegar a su pico de forma. Entonces, eso es lo chévere, que además pudimos coincidir. Y les decía, no siempre coinciden porque a veces las zonas tú le sacas en un, llamémoslo así, un laboratorio. Y a veces nosotros vemos las zonas en la vida real, en una carrera, y a veces el ritmo cardíaco máximo en el laboratorio me llega a 180 y en la carrera llegó a 197. Entonces se alteran esas zonas. Por eso creo que esa comunicación con el deportólogo, con el médico, y hacerle entender eso también al deportista es clave. Porque a veces el deportista viene y nos dice, el médico me dijo que estas son mis zonas y yo tengo otra cosa. Así es. Entonces a ver, esto es lo que está pasando. Hay que hacerle entender el por qué e inclusive se puede hallar un buen mix, porque además las zonas pueden ir variando en el transcurso del año, en el transcurso de las fases de entrenamiento. Pero esta vez me pareció súper simpático porque nos coincidió todo. Yo hablo del WKO5, tanto de VO2 en el test real. Entonces además ahí un poco la tecnología también puede soportar el análisis del entrenamiento. Claro, en y ahí viene, un poco más y ahí específico. viene, como tú dices, ¿no? El laboratorio, porque en verdad ahora ya son laboratorios de medicina del deporte y van mucho en relación a los equipos que tú utilizas. O sea, Además. No es lo mismo utilizar un equipo, no por ponerte el costo, ¿no? Pero no es lo mismo utilizar un equipo que te vale $30,000 o utilizar un equipo que te vale $4,000. Por supuesto. Los datos, a veces sí, a veces me traen los datos y me dicen, mira, Doc, pero a mí me hice las zonas y son estas, y tú me sacas las zonas de estas. Entonces, claro, tú ves del otro equipo y dices, Por algo. acá tienes este equipo chino, y este equipo es de Inglaterra. O sea, tú no por desprestigiar ni nada, pero tú ves la sensibilidad que tienen los equipos, tú ves la especificidad que tienen los resultados. Entonces, completamente diferente y se acerca mucho más a la realidad. Y ahí viene la experiencia del médico, ¿no? Ahí viene la experiencia del médico, que si tú sabes interpretar al deportista, que si tú sabes a qué va el deportista, una prueba de esfuerzo tiene que llegar al 100%. O sea, tienes que en la prueba de esfuerzo explotarle. Y explotar al máximo. Porque el deportista va a estar, como tú dices, ¿no? A la intemperie, va a estar en deshidratación, va a estar en campo traviesa. Entonces tú tienes que saber que ese deportista afuera va a estar sometido a otras cargas, temperatura, ambiente, y tienes que hacer que eso pase en el laboratorio. O sea, tienes que simular las condiciones de alguna u otra forma. Por eso lo hacemos con simuladores. O sea, en la prueba de esfuerzo les hacemos el test que es con simulación, con los programas que hay ahora, y en la bicicleta lo mismo. O sea, le pones un test de simulación y le simulas tal cual como que fuera una competencia. Claro. Pues sabes que a mí me pasó post-COVID, que se decía mucho, ¿no? Que después del COVID, una de los síntomas que salían o que podían aparecer era el tema de las paredes del corazón que se achicaban, se adelgazaban, no sé cuál es se ponían más finas, y que era muy riesgoso volver a una alta intensidad si no te habías medido. Y claro, me hicieron una prueba de esfuerzo, como bien dice el doctor, me llevaron, pero yo nunca había sentido ese límite, ni aún en la calle. Pero en serio me estrujaron a más no poder el corazón para decirme, ok, sí estás bien. O sea, pero si estás bien, o sea, ¿qué hubiese pasado? O cómo uno procede con los entrenamientos, ¿no? Hace unos capítulos atrás, vos sabés que yo ya le estoy tuteando al doctor. No, con toda confianza, con toda confianza. Joven, Claro, joven, sí. Con toda la confianza, porque el médico es tu mejor amigo. Además, el argentino que diga ustedes, no sé. Sí, no suena raro, ¿no? suena raro. Tienes que confiar, es como el cura, tienes que confiar todos los secretos. Okay, como el cura. Hace unos capítulos atrás hablamos acerca del tema de las diferencias de tener un entrenador y de entrenar solo. O sea, de guiarte con tablas, de guiarte con la información que encontrás en internet, hoy por hoy hasta con la inteligencia artificial, y la diferencia de sí tener un entrenador que está atrás tuyo y que te está guiando y que está viendo tus resultados y tus números, ¿verdad? Y hablábamos justamente en ese capítulo que una de las cosas que hay que tener cuidado es que cuando te estás guiando solo,
es muy difícil identificar, por ejemplo, qué es el sobreentrenamiento. Entonces, justamente mi pregunta va como, ¿cuáles son aquellos signos o síntomas que podemos decir a la gente que, ok, mira, presta atención a esto porque puedes estar entrando en una zona de sobreentrenamiento y hay que manejarlo mejor? A ver, tú tienes dos. Una puede ser sobreentrenamiento, ¿no es cierto? Que ya lo vamos a definir. Tú tienes fatiga muscular, ¿ya? Y tú tienes el burnout, este síndrome de cansancio, este síndrome de fatiga, que no viene a ser lo mismo que sobreentrenamiento. Que a veces es Ojo. inclusive más mental que físico. Exactamente. De hecho, el síndrome de burnout es más mental que físico. Exactamente, pero tú tienes que saber diferenciar esto, ¿ya? Porque te digo esto, fatiga muscular. Entonces viene una persona y me dice, ¿sabes qué? Estoy trotando, he bajado mis tiempos, yo me siento bien, pero no puedo llegar a lo que hacía antes. Entonces estás viendo, vas hablando con el entrenador, por eso es importante tener el entrenador, porque él te va contando y te dice, sí, ¿sabes qué? Hicimos el mismo entrenamiento o subimos la carga y ha bajado el rendimiento. Nos está adaptando. Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Empiezas a hacer exámenes bioquímicos, exámenes de sangre, donde ves enzimas bioquímicas, y si están los parámetros normales, tú le puedes ir diciendo, mira, o estás en deshidratación y esto está trayendo un poco de fatiga muscular, empecemos a hacer un plan de hidratación personalizado y por ahí ¡tac!, se resuelve el caso. Sí, ¿sabes qué era eso? No estaba hidratándome bien, este electrolito me hacía falta, ¡tac!, vuelve otra vez. Listo. Es algo fácil realmente de diagnosticarlo en la práctica clínica y es algo fácil de resolverlo también en el entrenamiento. Claro. De ahí viene el sobreentrenamiento, que es la persona que o se está entrenando solo, ¿ya? O es una persona que no ha entrenado antes y quiere acoplarse al grupo, Pasa con el que está frecuentemente también. ¿ya? Entonces, no, es que yo quiero estar igual que ellos porque ellos tienen 40 años, yo quiero correr igual que ellos. Mientras unos están trabajando en una zona, esta persona está todos los días trabajando en otra Exactamente. totalmente diferente que está acumulando muchísima más Exactamente, fatiga. exactamente. Entonces, ahí viene los síntomas y me dice, mira, no duermo bien, me acalambro en la noche, no tengo hambre, paso con sed todo el día, estoy hidratándome full, pero paso con sed y necesito más agua y más Hay agua. casos y más que agua. se ponen irritables. Exactamente. Entonces, tú le haces las pruebas bioquímicas y te aparecen dos marcadores que son súper fiables, que es el cortisol, ya que es la hormona del estrés, es la hormona que te hace despertar en las mañanas, Ujú. y ¡pac!, está elevada. Entonces, tú ya tienes un parámetro bioquímico y por ahí ves el CPK, que es la enzima de daño muscular, el CPK-MB, que es para daño muscular, y elevado. Entonces, tú a esta persona ya le puedes ir diagnosticando de sobreentrenamiento, porque tú le dices, mira, estás afectado físicamente, estás afectado bioquímicamente, entonces tenemos que hacer compensar. Y estamos hablando en medio de un entrenamiento normal, porque Ujú. el CPK probablemente se te puede subir si es que el fin de semana tuviste una competencia y te Claro. haces el lunes. No va a ser un buen marcador ese momento, pero es un poco en el día a día que va a estar elevado estos Sin problema. marcadores. O sea, ya hemos de hablar después, en otro rato hemos de hablar ya de marcadores bioquímicos, pero Ujú. por lo general el CPK te aumenta 3 veces el valor normal. Por eso es importante hacer el chequeo, el básico. Yo ya te mando a pedir CPK antes de que empieces a hacer deporte para saber cuánto es lo normal en ti Claro. sin ejercicio. Y de acuerdo a eso, yo te voy haciendo los controles cada mes y veo, bueno, te has subido 2 veces después de una competencia, bacán, o sea, súper bien. Pero te has subido 10 veces de CPK, ¿qué pasó? Ujú. Ya, entonces tú ya puedes ir viendo los parámetros, cómo se van afectando, pero necesitas una base, necesitas saber cómo estaba el deportista antes de empezar a hacer entrenamiento. Entonces de ahí, este síndrome de sobreentrenamiento, que es peligrosísimo en las mujeres, ¿ya? Es peligrosísimo, porque hay mujeres que hacen sobreentrenamiento y desarrollan el famoso triado de la mujer deportista. El low energy ¿ya? availability. Que empiezan a dejar de menstruar, empiezan a También. tener anorexia, empiezan a tener problemas alimentarios, ¿sí? Y empiezan a tener déficit de absorción de calcio
y microfracturas. Entonces vienen y dicen, oye, me está doliendo la tibia full y he perdido el apetito y me está doliendo. Y Fractura de estrés. me dijeron que tengo periostitis. Le haces la radiografía y ha estado fracturado. Entonces le haces calcio, le haces todas las cosas bioquímicas, ¡tac!, todo en el piso. Entonces no es que tenías periostitis, estás entrando en un síndrome de la mujer deportista, que es gravísimo, porque ya te toca hablar con el endocrinólogo, ya te toca hablar con el ginecólogo, te toca hablar con un psicólogo, o sea, ya no es. No es así nomás. Ya no es, Claro, no es solamente anda a descansar, ¿me entiendes? O sea, ya se complicó todo y ese deportista ya tiene que verle más médicos, ¿ya? Y de ahí si ya tienes finalmente el síndrome de burnout, el que ya parte de todo esto que te lesionas, te da depresión, te da ansiedad, entras en este periodo de que puta, pagué la inscripción para irme, pagué el medio Ironman en Panamá, Y pagué no puedo pasajes, hoteles y estoy lesionado y te deprimes o te vuelves súper irritable y no duermes y necesitas pastillas para dormir. Entonces, esa persona ya necesita Otra ayuda también. mucha más ayuda, ¿ya? Porque ya necesitas ponerle psicólogo. Por eso es ideal que y por eso nosotros hemos conformado un equipo súper amplio. Tenemos fisios deportivos, fisios metabólicos, fisios para mujeres, nutricionistas para niños, nutricionistas para deportistas. Tenemos el psicólogo deportivo, el podólogo. Entonces necesitas tener toda la mano, porque si no al deportista le mandas que ándate donde tal médico para que te vea esto, ándate donde el fisio para que te vea esto. Entonces lo tienes dando vuelta alrededor de la ciudad y a veces hasta te despecha porque dice, Claro, y me alcanzo". no sigues con el ¿Ya? proceso. Entonces, por eso es ideal que tú tengas un equipo multidisciplinario, porque una sola persona no puede hacer todo, tampoco debe hacer todo. Muy bien, doctor, la verdad es que a mí me quedan un montón de cosas que quisiera Entrar preguntarle. en la bioquímica quiero entrar yo y en los marcadores, pero no Sí. podemos hoy. No, es que además ya mencionó par temas que digo. aquí Además tenemos teníamos que hablar. otro que se va a quedar en pendiente, que el papel que juegan los suplementos. Claro. ¿Cuáles están probados, cuáles no? Porque ahora se escucha Sí. de todo. Claro. Entonces, eso No, y puede quedar justamente para un próximo. en el último episodio que hicimos de preguntas de la gente, había muchas preguntas sobre temas de suplementos. Entonces Conversamos con una amiga del doctor, Paola Neme, nutricionista también, y quedó una pregunta así parecida pendiente. Entonces podemos tener un episodio. tenemos que tener un segundo episodio Sí, pronto. Hay doctor. muchas cosas, ¿no? Rendimiento, tecnología en el deporte, lesiones deportivas. O sea, tienes un abanico de cosas que es importante que la gente vaya conociendo, que te vaya contando las experiencias, y por ahí es súper educativo que la gente vaya al médico, ¿no? Claro. O sea, que pueda ir al médico para que no te quedes con esa duda y no te lesiones. Porque ya te digo, lo peor es, y me pasó, o sea, lo peor es de entrenar para una competencia porque el tiempo no lo recuperas. Por ahí el pasaje y todo te reembolsan, pero el tiempo que invertiste entrenando entrenamiento. y no llegar a competir, Claro. eso Y dejar es- a la familia. Más si te dejar a caes, las eso es lo más si te actividades. caes por pendejo. Te caes. Te caes en el gimnasio justo un par de semanas antes de la carrera. Por- Más eso, aún. eso pasa cuando estás pendiente del celular y no le das Ay, Sí, chunta, por ahí nada creo que más fue, a la sí. vida. No Solo sé. pasas pegado al celular, eso te pasa. Doctor, yo no quiero más que agradecerle y estoy seguro que vamos a tener que hablar pronto. Gracias por habernos visitado, gracias por darnos tantas luces a la gente y decirle, ¿no?, que busquen una ayuda, busquen un tema de una guía de exámenes de doctor en deporte primero para poder progresar en el deporte. Y como siempre digo, Pablo, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el siguiente lunes. Gracias. Un gusto. Chao, chao.